No creerás lo que una simple acusación puede hacerle a la vida de alguien. Imagina trabajar en la misma casa durante años, ser tratado casi como familia y de repente ver cómo todo se derrumba por culpa de un jarrón roto. Lo que te voy a contar hoy es una historia que te conmoverá y te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la confianza, los prejuicios y la justicia. Era un martes típico cuando Claudia llegó para otro día de trabajo. Durante 8 años había cuidado esa casa como si fuera suya. Conocía cada rincón, cada objeto, cada mancha del suelo que requería atención especial. Su jefa, la señora Elena, siempre fue amable y respetuosa, y Claudia sintió que allí había construido algo más que una simple relación laboral. La casa era imponente, de esas que uno ve desde lejos y se pregunta, ¿quién vive ahí? 3 plantas, un jardín bien cuidado, una piscina de aguas cristalinas y una decoración que desbordaba elegancia desde todos los ángulos. Pero lo más llamativo de la sala principal era una estantería de cristal que ocupaba casi toda una pared. En ella se guardaban las posesiones más preciadas de la familia, objetos importados, porcelana antigua y copas que brillaban como diamantes cuando el sol de la mañana iluminaba la ventana. Claudia siempre cuidaba con esmero esa estantería. Sabía que cada pieza tenía su propia historia, su propio valor, su propio significado. Doña Elena le había contado a menudo cómo esos objetos habían pasado de generación en generación en la familia, algunos traídos de viajes por todo el mundo, otros heredados de abuelos y bisabuelos que ya no estaban con nosotros. En el centro del estante, en un lugar destacado e imperdible, se alzaba un jarrón persa, la joya de la corona de toda la colección. Era una pieza absolutamente única, una antigua obra de arte elaborada por artesanos persas hace más de 1000 años. Los detalles eran tan delicados e intrincados que parecían pintados por ángeles. Cada curva, cada diseño, cada trazo dorado contaba una antigua historia de Persia que muy pocas personas en el mundo tenían el privilegio de contemplar. Doña Elena siempre decía que ese jarrón era invaluable, pero en realidad lo era. Valía $1.000.000. Era una de las piezas arqueológicas persas más valiosas en manos privadas del mundo. Había sido tasada por expertos internacionales y asegurada por una suma astronómica. No era solo un objeto hermoso, era una pieza viva de la historia de la humanidad, un tesoro que pocos museos en el mundo poseían. El origen de esa pieza era fascinante. Doña Elena la había heredado de su difunto esposo, un apasionado coleccionista de arte persa. Él la había adquirido a un subastador especializado en antigüedades de Oriente Medio, en una transacción que implicó años de negociación y documentación para demostrar la autenticidad y legalidad de la adquisición. El jarrón había pertenecido a una noble familia persa durante siglos, antes de llegar a manos de coleccionistas europeos. Claudia comprendía perfectamente la importancia de ese objeto. Aunque solo era la cuidadora de la casa, también había desarrollado una conexión especial con ese espacio. Sabía exactamente cuánto le gustaban a doña Elena los cojines del sofá. Conocía la temperatura ideal del agua para cada planta y, lo más importante, sabía cuánto significaba ese preciado estante para su señora. Así que cada vez que limpiaba allí, Claudia se esforzaba aún más por ser más cuidadosa que de costumbre. Extraía cada pieza con extrema delicadeza. Las limpiaba una a una con paños especiales que doña Elena había comprado específicamente para este fin, y luego volvía a colocar cada cosa en su sitio. Era un ritual casi sagrado, realizado con la precisión de quien sabía que manejaba tesoros invaluables. El jarrón persa, en particular, recibió un cuidado especial. Claudia no lo movió en ningún momento.
Simplemente pasó un cepillo de cerdas suaves por la base y usó un paño antiestático especial para eliminar el polvo que pudiera acumularse en su superficie. Sabía que la pieza valía más de lo que ganaría en varias vidas de trabajo y la trató con el respeto que un objeto tan preciado merecía. Ese martes, Claudia llegó un poco antes de lo habitual. Doña Elena se había ido el fin de semana a visitar a su hija en otra ciudad y no volvería hasta la tarde. La casa estaba en silencio. Solo se oía el canto de los pájaros en el jardín y el suave ronroneo de Napoleón, el gato persa de la familia, que solía tumbarse perezosamente en los sofás del salón. Napoleón era un gato peculiar, tan elegante como la casa en la que vivía, pero con una personalidad que combinaba la típica altivez persa con una curiosidad a veces inoportuna. Era común verlo pasearse entre los muebles más altos de la casa, explorando cada rincón como si fuera el dueño de todo. Doña Elena siempre decía que era más sofisticado que mucha gente que conocía y que su linaje persa casaba a la perfección con las antigüedades de la colección. Claudia comenzó su rutina habitual: cocina, baños, dormitorios y finalmente la sala principal con su preciosa estantería llena de tesoros. Siempre era lo último que hacía porque requería más tiempo y concentración. Mientras trabajaba, Napoleón la observaba desde lejos, con esos penetrantes ojos azules que parecían analizar cada uno de sus movimientos. Todo iba sobre ruedas cuando Claudia decidió tomarse un descanso para almorzar. Se preparó un sándwich sencillo en la cocina y se sentó en el porche trasero, disfrutando del agradable sol del mediodía. Desde allí podía ver parte de la sala a través de las puertas de cristal, y notó que Napoleón se había subido al aparador junto a la estantería antigua. No era raro. Al gato siempre le gustaban los lugares altos, y ese aparador era uno de sus sitios favoritos para contemplar la escena callejera desde la ventana. Claudia seguía almorzando tranquilamente, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Cuando regresó para terminar de limpiar, lo que vio Claudia la dejó helada. En el suelo de la sala, desperdigados en 1000 pedazos, estaban los restos del antiguo jarrón persa, valorado en $1.000.000. El objeto más preciado de toda la colección, una pieza única en el mundo, yacía destrozado sobre el suelo de mármol como si fuera un objeto más. El corazón de Claudia se aceleró. Sus piernas se debilitaron, sus manos comenzaron a temblar. Se acercó a los escombros como quien se acerca a la escena de un crimen, incrédula. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Había sido tan cuidadosa, como siempre. Ni siquiera se había acercado a la estantería. Los fragmentos esparcidos por el suelo contaban la historia de una tragedia inconmensurable. Piezas de cerámica antigua con intrincados diseños persas, detalles dorados que brillaban incluso al romperse, todo amasado en un amasijo de fragmentos que representaba la destrucción de $1.000.000 y siglos de historia. Napoleón estaba sentado en el sofá, lamiéndose las patas con la tranquilidad típica de los gatos, como si nada hubiera pasado. Claudia lo miró, luego a los fragmentos en el suelo, tratando de comprender cómo se había desarrollado la situación. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en la reacción de doña Elena al descubrir que una pieza única, valorada en $1.000.000, había sido destruida. Sabía que no podía simplemente barrer los fragmentos y fingir que no había pasado nada. La ausencia del jarrón se notaría de inmediato. Era imposible ocultar la destrucción de una pieza tan valiosa y significativa. Así que, con las manos aún temblorosas y el corazón acelerado, Claudia cogió el teléfono y llamó a doña Elena, que estaba en casa de su hija. La conversación fue breve y tensa. Claudia explicó que había ocurrido un terrible accidente y que el jarrón persa se había roto. Al otro lado de la línea, el silencio era ensordecedor.
Cuando doña Elena finalmente habló, su voz era diferente. Fría, distante, llena de incredulidad que rápidamente se transformó en horror. ¿El jarrón persa?, preguntó, como si no pudiera procesar la información. Claudia, ¿te refieres al jarrón del $1.000.000, el único en el mundo? Sí, señora Elena, lo siento mucho. No sé cómo pasó. Al otro lado de la línea, Claudia oyó un gemido de dolor, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago a doña Elena. Luego, un silencio que pareció eterno. «Vuelvo enseguida», dijo finalmente doña Elena con una frialdad que Claudia nunca había oído. «No toques nada, no lo toques, quiero ver cómo está cuando llegue». Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Claudia. Intentó con cuidado recoger los pedazos, como si existiera alguna esperanza de arreglar lo irreparable. Cada fragmento que recogía parecía representar no solo el valor monetario perdido, sino también el desmoronamiento de su propia vida profesional. 8 años de trabajo, confianza y respeto mutuo. Todo podía derrumbarse por culpa de ese accidente. Mientras esperaba, Claudia consideró el impacto. $1.000.000 era una cantidad que jamás podría pagar, ni siquiera trabajando el resto de su vida. Era el equivalente a décadas de su salario. Y más que el valor económico, era la pérdida de una pieza histórica única, algo que no podía ser reemplazado por ninguna cantidad de dinero. Cuando doña Elena llegó a casa, su rostro estaba más serio que nunca. Observó los fragmentos cuidadosamente dispuestos sobre un mantel en la mesa de la cocina y luego miró a Claudia con una expresión que mezclaba devastación, ira y algo que parecía una profunda sospecha. La conversación que siguió fue devastadora. Doña Elena quería saber exactamente cómo había sucedido. Claudia explicó que no lo sabía, que había salido a almorzar y al volver encontró el jarrón roto. Pero su explicación sonó vaga e incompleta, y en los ojos de su jefa vio que no le creía. Fue entonces cuando las preguntas se volvieron más directas, más acusatorias. ¿Cómo pudo un jarrón que estaba firmemente en el centro del estante caerse solo? ¿Cómo pudo una pieza tan valiosa y bien ubicada ser destruida sin intervención humana? ¿Por qué Claudia no había oído el ruido al romperse? ¿No estaría intentando ocultar algo? La situación empeoró aún más cuando doña Elena mencionó el valor exacto de la pieza. Claudia, ¿sabes que este jarrón valía $1.000.000? $1 millón. Es una pieza única en el mundo, antigua, irreemplazable. Eso es más dinero del que ganarías trabajando 100 años. Cada pregunta era como un puñal en el pecho de Claudia. Intentó explicar, jurar que no había tocado el jarrón, que había sido cuidadosa como siempre. Pero cuanto más hablaba, más parecía enredarse en sus propias palabras. La situación se estaba descontrolando y sentía que 8 años de confianza se desmoronaban tan completamente como aquel antiguo jarrón persa. La acusación no se hizo directamente en ese primer momento, pero estaba implícita en cada palabra, cada mirada, cada silencio prolongado. Claudia sabía que la consideraban culpable hasta que se demostrara su inocencia. ¿Y cómo podía demostrar su inocencia si ni siquiera entendía lo que había sucedido? ¿Cómo podía explicar la destrucción de una pieza de $1 millón sin parecer alguien que intentaba eludir su responsabilidad? Los días siguientes fueron una pesadilla para Claudia. La noticia del jarrón roto se extendió por el barrio con una velocidad asombrosa, pero esta vez con mayor peso. No solo se había destruido un objeto caro, sino una pieza única en el mundo, valorada en $1 millón, que jamás podría ser reemplazada. En cuestión de horas, parecía que todos sabían que la doncella de doña Elena había roto el jarrón persa más valioso de la colección. Y por supuesto, como siempre ocurre en estas situaciones, los detalles se distorsionaban con cada conversación, cada susurro, cada mirada crítica.
Algunos hablaban de 2 millones, otros de una preciada reliquia de los emperadores persas. El valor crecía en boca del pueblo, pero la esencia permanecía. Había ocurrido una tragedia financiera e histórica. Claudia vivía en un barrio donde todos se conocían desde hacía años. Era una comunidad pequeña, de esas donde la gente se saluda en la calle y sabe de qué va cada uno. A lo largo de 8 años, se había forjado una sólida reputación allí. Era conocida por ser una persona honesta, trabajadora y responsable. Sus vecinos siempre la elogiaban, diciendo que doña Elena tenía suerte de haber encontrado a alguien tan confiable para cuidar una casa con tantas posesiones valiosas. Pero ahora, mientras Claudia caminaba por la calle, percibía las distintas miradas. Algunas llenas de lástima, otras de curiosidad morbosa, y las peores eran las que emitían un juicio silencioso. Casi podía oír los pensamientos de la gente. ¿Cómo puede alguien ser tan descuidado con una pieza de $1 millón? 8 años trabajando en la misma casa y ahora esto. ¿Fue realmente descuidado o malicioso? La presión psicológica era insoportable. Claudia se despertaba de madrugada con el corazón acelerado, recordando los fragmentos esparcidos por el suelo y su valor astronómico. Durante el día intentaba concentrarse en sus otras actividades, pero su mente siempre volvía a aquel fatídico martes. Y por la noche, cuando por fin lograba conciliar el sueño, soñaba con artefactos persas haciéndose añicos en una danza aparentemente interminable de magia macabra. La magnitud de los daños lo agravó todo. No era solo un objeto preciado roto, sino $1 millón literalmente destrozado en el suelo. Era una pieza histórica antigua, única en el mundo, que había sobrevivido a guerras, invasiones y siglos de historia, solo para ser destruida un martes cualquiera en una casa cualquiera. Doña Elena había decidido darle a Claudia unos días para que reflexionara sobre lo sucedido. Esta pausa forzada del trabajo fue interpretada por todos como una clara señal de sospecha. Al fin y al cabo, si realmente había sido un accidente, ¿por qué el jefe no permitía que su empleada siguiera trabajando con normalidad? ¿Por qué dar de baja a alguien una semana entera si no había sospechas serias? Durante este periodo, Claudia se enteró por los vecinos de que doña Elena estaba hablando con otros sobre el caso. Al parecer, había consultado no solo a un abogado, sino también a especialistas en seguros y expertos en antigüedades para evaluar la situación legal y financiera. Se hablaba de procesos penales, cargos legales y cantidades que nunca podrían pagarse. El peso de esta amenaza legal era abrumador para alguien como Claudia, quien siempre había resuelto sus problemas mediante la conversación y el entendimiento mutuo. La idea de enfrentarse a los tribunales, de que su nombre quedara manchado en el registro civil, de que le embargaran sus escasos bienes, era aterradora. Pero más que eso, la perspectiva de pasar el resto de su vida pagando una deuda millonaria era algo completamente inalcanzable. Sabía que no tenía los recursos para contratar a un abogado competente, y la perspectiva de tener que defenderse de cargos que involucraban una suma tan grande la llenaba de pánico. ¿Cómo podría explicarle a un juez que no tenía la culpa de destruir un objeto tan valioso? ¿Cómo podría convencer a un tribunal de que una trabajadora doméstica no tendría motivos para ocultar la verdad sobre un accidente tan grave? Pero lo que más le dolía era la sensación de injusticia. Claudia sabía en el fondo que no había hecho nada malo. Había sido cuidadosa, como siempre. El jarrón se había roto, sí, pero no por su culpa. El problema era que no podía explicar cómo había sucedido. Y a falta de una explicación convincente, la culpa recaía automáticamente sobre ella, sobre todo tratándose de una cantidad tan astronómica. Las noches eran las peores. Sola en su pequeño apartamento, Claudia repasaba mentalmente cada detalle de aquel martes.
Recordaba haber llegado temprano, haber seguido su rutina habitual y haber parado a comer en el balcón. Recordaba a Napoleón en el aparador, su expresión tranquila, cómo se lamía las patas cuando encontró los fragmentos. La diferencia ahora radicaba en que los fragmentos representaban mucho más de lo que había imaginado inicialmente. Cada fragmento que había recolectado valía miles de dólares. Cada pieza de cerámica persa era más valiosa que cualquier cosa que hubiera poseído. La verdadera magnitud de la tragedia solo se hizo evidente cuando doña Elena mencionó el precio: $1.000.000. ¿Tendría algo que ver el gato? A Claudia se le había ocurrido la idea varias veces, pero la descartó rápidamente. ¿Cómo era posible que un gato volcara un jarrón que estaba en el centro del estante lejos del borde? Y aunque fuera posible, ¿cómo podría demostrarlo? ¿Quién se creería una historia así, sobre todo cuando se trataba de $1.000.000? Mientras tanto, doña Elena parecía estar investigando por su cuenta. Claudia se enteró por los chismes del vecindario de que su empleadora había preguntado a los vecinos si habían oído algún ruido extraño ese martes. Al parecer, intentaba encontrar inconsistencias en el relato de Claudia, lagunas en la historia que pudieran demostrar que la criada mentía sobre las circunstancias de la destrucción. Esta desconfianza abierta era como un veneno que se propagaba por la relación que habían construido a lo largo de los años. Claudia recordaba cómo la trataba doña Elena, siempre con amabilidad, preguntando por su familia, recordando su cumpleaños, dándole regalos en ocasiones especiales. Ahora esta misma persona la veía como una mentirosa, como alguien capaz de destruir un tesoro de $1.000.000 y luego intentar ocultar su culpa. La situación se tensó aún más cuando doña Elena finalmente la llamó para una última conversación. Era un viernes lluvioso y Claudia regresó a casa con el corazón apesadumbrado, consciente de que esta conversación podría sellar su destino profesional y personal de maneras que jamás imaginó. Doña Elena la recibió en la habitación donde todo había sucedido. La estantería antigua permanecía allí, imponente como siempre, pero con un vacío evidente donde antes estaba el jarrón persa. Era como si ese espacio vacío fuera una acusación silenciosa, un recordatorio constante de $1.000.000 perdidos para siempre. La conversación fue aún más difícil de lo que Claudia había imaginado. Doña Elena estaba visiblemente devastada, pero su devastación se había convertido en una rabia fría y calculada. Habló de los 8 años de confianza que se habían roto junto con el jarrón. Dijo que siempre había tratado a Claudia como a una familia, que nunca había sospechado de ella, que siempre le había pagado a tiempo e incluso le había dado un extra para las fiestas y la Navidad. «Claudia», dijo doña Elena con la voz cargada de emoción contenida, ¿tienes idea de lo que ese jarrón significó para mí? No solo valía $1.000.000, aunque esa suma por sí sola es imposible de ignorar. Era una pieza única de la historia, una pieza de la civilización persa que jamás se podrá recuperar. Y ahora, a cambio de toda su bondad y confianza, Claudia había roto la pieza más preciada de la casa y seguía intentando negar su responsabilidad. Doña Elena dijo que había consultado a expertos en arte persa y que el jarrón solo podía haberse roto si alguien hubiera chocado con el estante o hubiera intentado moverlo. Una pieza que ha sobrevivido 1000 años de historia, continuó doña Elena, que ha atravesado guerras, terremotos, revoluciones y ahora se ha hecho añicos un martes cualquiera. Esto no es casualidad, Claudia. Objetos como este no se rompen solos. Claudia intentó defenderse una vez más, repitiendo su versión de los hechos, pero sus palabras sonaron huecas incluso para ella misma. ¿Cómo podía convencer a alguien de su inocencia si ni siquiera entendía lo que había sucedido? ¿Cómo podía pedir que la creyeran cuando la evidencia física representaba una pérdida millonaria?
Fue entonces cuando doña Elena hizo la propuesta que más temía Claudia. Dijo que estaba dispuesta a no llevar el caso a la justicia penal, pero que Claudia tendría que asumir la responsabilidad de los daños. El valor del jarrón se deduciría de su salario futuro en un plan de pagos que duraría literalmente décadas. Sería como una deuda de por vida, una cadena que la ataría a esa casa por el resto de su vida laboral. Considerando tu sueldo actual, explicó doña Elena con calculada frialdad, tardarías aproximadamente 40 años en saldar esa deuda, suponiendo que no faltaras un solo día al trabajo y que aceptaras destinar la mitad de tu sueldo a saldarla. Como alternativa, podía optar por renunciar a su trabajo inmediatamente, pero en ese caso, Elena se reservaba el derecho de defender sus derechos en los tribunales. Y todos sabemos cómo funciona el sistema cuando una persona común se enfrenta a alguien con recursos en una disputa millonaria. Las posibilidades de Claudia de salir victoriosa en una batalla legal eran prácticamente nulas. Era una decisión imposible. Aceptar la culpa por algo que no había hecho y convertirse en una virtual esclava durante décadas, o enfrentarse a una demanda que podría destruir su situación financiera de forma aún más devastadora. Claudia pidió tiempo para pensar, pero doña Elena dejó claro que quería una respuesta para el final del fin de semana. Mientras caminaba a casa bajo la llovizna esa tarde, Claudia sintió como si llevara el mundo sobre sus hombros. 8 años de trabajo honesto, dedicación y cuidado por cada detalle de esa casa. Todo eso estaba siendo borrado por un accidente que ni siquiera podía explicar. Y ahora, debido a una pieza de $1 millón, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero había algo que la inquietaba profundamente en toda la situación: la sensación de que faltaba alguna pieza del rompecabezas. Claudia era una persona observadora, siempre atenta a los detalles, y algo en esta historia no encajaba del todo. Recordaba claramente a Napoleón de aquel día. El gato había pasado gran parte de la mañana paseando por la sala, saltando de un mueble a otro con la agilidad típica de su especie. Claudia lo había visto varias veces, pero nunca le había prestado atención. Al fin y al cabo, era normal verlo explorar la casa, pero ¿y si Napoleón realmente tuviera algo que ver? Claudia sabía que la idea sonaba absurda, sobre todo tratándose de una pieza de $1 millón, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que podría haber algo ahí. Los gatos eran criaturas impredecibles, sobre todo cuando jugaban o sentían curiosidad. El problema era cómo demostrarlo. ¿Cómo podía demostrar que un gato había causado un accidente millonario sin testigos? ¿Cómo podía convencer a doña Elena de que su teoría no era solo un último recurso para evitar una responsabilidad financiera astronómica? Fue mientras pensaba en estas posibilidades que Claudia recordó un detalle que había pasado desapercibido hasta ese momento. Doña Elena había instalado cámaras de seguridad en la casa unos meses antes, después de que el barrio sufriera varios robos. Claudia recordaba haber visto una discreta cámara en la esquina de la sala principal, colocada para cubrir exactamente el área donde se encontraba la librería antigua. Si las cámaras hubieran estado funcionando ese martes, todo habría quedado grabado. La verdad sobre lo que realmente sucedió con el jarrón de $1 millón habría quedado registrada, indiscutible, definitiva. Claudia sintió una mezcla de esperanza y ansiedad que le inundaba el pecho. Por fin existía una posibilidad real de demostrar su inocencia en una situación tan grave. Pero ¿cómo abordar a doña Elena con esta sugerencia? ¿Cómo pedirle ver las grabaciones sin que pareciera que estaba dando largas o inventando nuevas excusas para evitar una responsabilidad millonaria? La situación era extremadamente delicada, y Claudia sabía que solo tenía una oportunidad para hacerlo bien. Quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que está a punto de revelarse cambiará por completo su opinión sobre este caso.
La verdad sobre lo que realmente sucedió con este jarrón de $1 millón está mucho más cerca de lo que creen, pero necesitamos saber dónde buscarla. Sabía que tenía hasta el lunes para darle a doña Elena una respuesta sobre una deuda millonaria, pero no podía dejar de pensar en las cámaras de seguridad. Era su única esperanza, su último recurso antes de aceptar una culpa ajena o enfrentarse a una demanda que podría arruinarle la vida para siempre. La magnitud de lo que estaba en juego era abrumadora. $1 millón no solo era una suma imposible de pagar, sino que era más dinero del que vería en toda su vida. Era el equivalente a 40 años de trabajo, suponiendo que pudiera conservar su empleo y dedicar la mitad de su salario exclusivamente a pagar esta deuda. Era prácticamente una cadena perpetua de prisión financiera. El lunes por la mañana, Claudia llegó a casa de doña Elena con el corazón latiéndole a 1000. Había ensayado mentalmente decenas de veces cómo abordaría el tema de las grabaciones, pero seguía nerviosa. Una palabra equivocada, un tono inapropiado, y podría perder para siempre la oportunidad de demostrar su inocencia en un asunto que involucraba una fortuna. Doña Elena la recibió en la misma habitación donde todo había sucedido, y Claudia notó que había reorganizado algunos objetos en el estante, intentando disimular el vacío dejado por el jarrón persa. Pero ese espacio aún gritaba su ausencia, como una herida financiera y emocional que se negaba a sanar. Era imposible no mirarlo y pensar, aquí había $1 millón. Bueno, Claudia, dijo doña Elena, con una formalidad que no existía entre ellas antes de ese episodio. Espero que hayas aprovechado estos días para reflexionar sobre nuestra conversación y la gravedad de la situación. Estamos hablando de $1 millón y una pieza histórica única. Necesito tu decisión hoy. Claudia respiró hondo, armándose de valor. Señora Helena, comprendo perfectamente la gravedad de la situación y sé que la cantidad en juego lo agrava todo. Pero antes de tomar una decisión definitiva sobre una suma tan elevada, me gustaría hacerle una sugerencia. La mirada de doña Elena se endureció levemente. ¿Qué clase de sugerencia? Claudia, esperamos estar hablando de propuestas concretas para resolver una pérdida millonaria, no de intentos de postergar el asunto. Instalaste cámaras de seguridad en la casa hace unos meses, ¿verdad? Vi una ahí, en la esquina de la sala. Si funcionaba el martes cuando se rompió el jarrón, quizá podríamos ver qué pasó exactamente con esta valiosa pieza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia podía ver los pensamientos que pasaban por la mente de doña Elena, quien parecía considerar la propuesta con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿De verdad no lo había pensado antes? ¿O lo había considerado y lo había descartado por alguna razón? Cuando se trata de $1 millón, cualquier prueba adicional debe considerarse. Claudia, dijo finalmente doña Elena, estás intentando ganar tiempo con esto de la cámara, porque si es así, que sepas que solo empeorarás tu situación. $1 millón no es broma. No, señora Elena. Solo quiero que se sepa la verdad sobre lo que realmente le pasó a esta valiosa pieza. Si rompí el jarrón, las cámaras lo mostrarán y tendré que pagar una multa millonaria. Pero si no lo rompí, también lo mostrarán. Tratándose de una suma tan grande, ¿no cree que vale la pena investigar antes de tomar una decisión que afectará nuestras vidas para siempre? Claudia comprendió que su lógica era irrefutable. Si de verdad fuera culpable de destruir una pieza de $1 millón, no sugeriría que revisaran las grabaciones. Esta sugerencia por sí sola era casi una prueba de su inocencia, pero también percibía la resistencia de doña Elena, como si la idea de revisar las grabaciones la incomodara por alguna razón. «De acuerdo», dijo la señora Helena tras una larga pausa. «Veamos esas grabaciones. Pero quiero aclarar
que si confirman mi sospecha de que usted fue responsable de la destrucción de un jarrón de $1.000.000, nuestra conversación termina aquí y usted tendrá que asumir todas las consecuencias financieras. Claudia accedió de inmediato, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Por fin tendrían la verdad sobre lo que había sucedido con esa fortuna en forma de jarrón, pero ¿y si las grabaciones no mostraban lo que ella esperaba? ¿Y si había algún punto ciego que no captaba el momento exacto? ¿Y si el sistema no funcionaba ese día en particular cuando se perdió $1.000.000? Doña Elena la condujo a una pequeña oficina en el segundo piso donde se encontraba el equipo de monitoreo. Era un sistema moderno, con varias pantallas que mostraban diferentes ángulos de la casa. Claudia nunca había visto esa habitación. Obviamente era un espacio privado al que doña Elena no le permitía entrar durante la limpieza. El sistema graba todo automáticamente, explicó la señora Helena mientras manipulaba los controles, y guarda la grabación durante un mes antes de borrarla. Considerando la cantidad, es una suerte que aún conservemos la grabación de ese martes. Veamos qué pasó exactamente con mi jarrón de $1.000.000. Los dos se encontraban frente a la pantalla principal y Claudia sintió como si estuviera a punto de presenciar la prueba de su propia vida. Doña Elena ajustó la fecha y la hora, regresando a la mañana de aquel fatídico martes. La imagen en blanco y negro mostraba la sala principal con la antigua estantería claramente visible, incluyendo el espacio donde el preciado jarrón persa ocupaba un lugar destacado. Claudia se vio en pantalla realizando su rutina de limpieza con la misma dedicación de siempre. Era extraño verse desde ese ángulo, como un personaje de una película que no sabía que protagonizaba. En las imágenes se la veía tranquila, concentrada y extremadamente cuidadosa con cada objeto que manipulaba, especialmente al acercarse a la zona donde se encontraba el jarrón de $1.000.000. «Adelantémonos hasta la hora de comer», dijo doña Elena, y las imágenes comenzaron a pasar rápidamente. Claudia se vio terminando de limpiar las demás habitaciones y dirigiéndose a la cocina. La sala principal quedó vacía por unos minutos, con el jarrón persa intacto en su lugar prominente, valiendo silenciosamente su $1.000.000. Y entonces, como un fantasma surgido de la nada, Napoleón apareció en la pantalla. El gato persa entró en la habitación con ese elegante andar típico de su raza. Miró a su alrededor como si evaluara su territorio y luego saltó con gracia al aparador junto a la estantería donde se encontraba la fortuna en antigüedades. Claudia sintió que el corazón se le aceleraba. «Mire, señora Helena, Napoleón está allí». «Ya veo», respondió doña Elena, pero su voz tenía un tono extraño, como si estuviera viendo algo que preferiría no ver, sobre todo tratándose de un objeto tan valioso. En la pantalla, el gato se sentó en el aparador unos minutos, mirando por la ventana. Todo parecía normal, tranquilo. El jarrón permanecía firme en su sitio, aún valiendo su fortuna. Pero entonces, algo llamó la atención de Napoleón. Quizás era un pájaro afuera, quizás solo sus instintos felinos despertando, pero comenzó a moverse con más inquietud, claramente interesado en algo que había captado su atención. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que tuvieron que rebobinar la grabación varias veces para comprender por completo la secuencia de eventos que condujo a la destrucción millonaria. Napoleón, en una impresionante demostración de agilidad felina, saltó del aparador directamente al estante de antigüedades. No fue un salto calculado, sino un impulso repentino, probablemente provocado por algo que vio por la ventana. El gato aterrizó de lleno en el centro de la estantería, justo al lado del jarrón persa de $1.000.000. Por un instante, pareció que todo iría bien. Napoleón se equilibró unos segundos, como hacen los gatos al aterrizar en superficies estrechas.
Pero la estantería no estaba diseñada para soportar el peso y el impacto de un gato en movimiento, sobre todo estando tan cerca de una pieza tan valiosa. Claudia y doña Elena observaron horrorizadas cómo el estante se balanceaba ligeramente bajo el peso de Napoleón. El gato, al percibir la inestabilidad, intentó saltar a otro sitio, pero su repentino movimiento fue justo lo que necesitaba para que el jarrón perdiera el equilibrio. $1.000.000 estaba a punto de estallar en el suelo. A cámara lenta, observaron cómo el preciado jarrón persa se tambaleaba, se inclinaba y finalmente se caía del estante. La caída pareció durar una eternidad, pero solo duró segundos antes del devastador impacto contra el suelo de mármol. $1.000.000 se hizo añicos ante sus ojos, transformándose instantáneamente de un antiguo tesoro en un destrozo sin valor. Pero había más. Después de que el jarrón se hiciera añicos en el suelo, la cámara captó algo que nadie había presenciado en ese momento, algo que cambiaría por completo la perspectiva de los sucesos que costaron $1.000.000. Claudia entró corriendo en la habitación, atraída por el sonido de la rotura, y lo que hizo a continuación las dejó a ella y a doña Elena en completo shock. Napoleón había saltado de la estantería inmediatamente después de causar el accidente millonario y caminaba tranquilamente hacia la salida de la habitación como si nada hubiera pasado. Claudia, al ver los fragmentos del jarrón millonario esparcidos por el suelo, no se quedó allí lamentando la tragedia financiera. En cambio, corrió tras el gato, preocupada de que los fragmentos pudieran herirlo. En la grabación se veía a Claudia recogiendo a Napoleón, examinando sus patas para asegurarse de que no se hubiera cortado con los fragmentos del jarrón de $1.000.000 y luego sacándolo de entre los escombros. Solo entonces regresó para evaluar la magnitud de los daños en el objeto más valioso de la casa. Doña Elena se quedó completamente sin palabras. Su expresión pasó de la incredulidad a la vergüenza, de la vergüenza al horror, que produce darnos cuenta de que hemos cometido una terrible injusticia contra alguien que no la merecía, sobre todo cuando se trata de una multa millonaria. Claudia, por su parte, sintió una compleja mezcla de alivio y tristeza. Alivio al ver finalmente demostrada su inocencia, sin lugar a dudas, en un asunto tan grave, pero también tristeza al darse cuenta de cuánto había dudado doña Elena de ella, de lo dispuesta que había estado a destruir 8 años de confianza basándose únicamente en sospechas sobre una suma tan grande. Claudia, empezó a hablar doña Elena, pero las palabras parecían quedarse atascadas en su garganta. «Lo viste, ¿verdad?», dijo Claudia con la voz cargada de emoción, algo que había estado conteniendo durante días. «No rompí el jarrón de $1.000.000. De hecho, ni siquiera estaba cerca del estante cuando ocurrió, e incluso después del accidente. Mi primera preocupación era el Napoleón, no el valor de la pieza perdida». La ironía de la situación era cruel y reveladora. Durante todos esos días de acusaciones y sospechas en torno a $1.000.000, el verdadero culpable estaba allí, caminando por la casa con la calma de quien nunca ha sido cuestionado. Y Claudia, quien había intentado proteger al gato de los fragmentos del jarrón más caro de la casa, fue la única que sufrió las consecuencias del accidente. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que pasará después? ¿Cómo reaccionará doña Elena ante esta revelación sobre la destrucción millonaria? Y lo más importante, ¿es posible reparar 8 años de confianza que se rompieron junto con ese invaluable jarrón persa? El silencio en la pequeña oficina era tan denso que Claudia podía oír los latidos de su propio corazón. Doña Elena estaba de pie frente a la pantalla, observando las imágenes que acababan de cambiar por completo la narrativa de todo lo sucedido en los últimos días. Su rostro había sufrido una transformación completa, de la arrogante certeza a la conmoción,
De la conmoción a una mezcla de vergüenza y desesperación al darse cuenta de que había acusado injustamente a alguien de una pérdida millonaria. «Dios mío», murmuró doña Elena, rompiendo por fin el silencio. «Claudia, yo no sé qué decir. $1 millón y no fue tu culpa en absoluto». Claudia guardó silencio un momento, dejando que el peso de la verdad se asentara entre ellas. Tantas emociones la abrumaban que ni siquiera sabía por dónde empezar. 8 días de acusaciones injustas sobre una suma astronómica. 8 días de ver su honestidad cuestionada en una situación que podría arruinarle la vida para siempre. 8 días sintiéndose una criminal por $1 millón que nunca había tocado. «Sí, sabes qué decir», respondió Claudia con voz firme, pero sin enojo. «Siempre lo supiste. Trabajé en esta casa durante 8 años, señora Elena. 8 años cuidando cada detalle como si fuera mío, incluyendo esa pieza de $1 millón que tanto querías. ¿De verdad creías que rompería este tesoro y luego mentiría al respecto?» Doña Elena se giró lentamente para mirar a Claudia, y por primera vez, desde que empezó toda esta situación, tenía los ojos llorosos. Claudia estaba tan impactada, tan desesperada por perder el jarrón. Cuando pierdes $1 millón de golpe, sobre todo algo tan único e irreemplazable, la mente se descontrola. Era una herencia de mi marido, ¿sabes? Pero más que eso, era un pedazo de historia que jamás se podrá recuperar. «Sé cuánto significaba esa pieza para ti», respondió Claudia, con profunda sinceridad en su voz. «Por eso siempre he sido tan cuidadosa con ella. Sabía que se trataba de algo que valía más de lo que ganaría en varias vidas. Por eso te dolió tanto que dudaras de mí en un asunto tan serio». La conversación que siguió fue una de las más difíciles que habían enfrentado. Doña Elena intentó explicar sus sentimientos, su reacción emocional, cómo la pérdida de un objeto tan valioso le había nublado el juicio. Cuando se pierde $1 millón de golpe, sobre todo algo único en el mundo, es difícil mantener la racionalidad. Pero Claudia también necesitaba expresar su dolor, su sensación de traición, cuánto había sufrido al ser acusada de algo que no había hecho, sobre todo cuando se trataba de una suma tan grande. «¿Sabes qué me dolió más?», dijo Claudia, con la voz ligeramente temblorosa. «Ni siquiera fue la acusación en sí, por muy grave que fuera al tratarse de $1 millón. Fue darme cuenta de que 8 años de trabajo honesto, 8 años de dedicación, no fueron suficientes para que tuvieras fe en mí. Un accidente bastó para convertirme en una mentirosa y una posible criminal a tus ojos». Esta observación fue como un puñetazo en el estómago para doña Elena. Se dio cuenta de que, en medio del dolor por la pérdida del jarrón de $1 millón, había cometido una injusticia aún mayor. Había roto algo mucho más valioso que cualquier objeto material, incluso uno que valiera $1 millón. Había traicionado la confianza de una persona que había dedicado casi una década a cuidar su hogar y su vida con absoluta dedicación. «Claudia, lo siento», dijo doña Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sé que mis palabras no pueden reparar el daño que he causado, sobre todo en una situación tan grave que implica tanto dinero, pero quiero que sepas que lo siento profundamente. No merecías pasar por esto, sobre todo por algo que ni siquiera hiciste. Pero había algo más que decir, algo que conmovió aún más la situación y reveló la verdadera personalidad de los involucrados». Doña Elena fijó su atención en la pantalla, donde la grabación aún mostraba los momentos posteriores al accidente millonario. Allí estaba Claudia, incluso conmocionada por la destrucción del jarrón, corriendo a ver cómo estaba Napoleón, recogiendo con cuidado al gato y examinando sus patas para asegurarse de que no se hubiera lastimado. «Mira esto, Claudia», dijo doña Elena, señalando el lienzo. «Incluso después de ver mi obra de $1 millón destruida, tu primera reacción fue proteger a Napoleón. Podrías haberte enfadado con él,
Podrías haberlo echado de la habitación, pero no lo hiciste. Te preocupaba asegurarte de que estuviera a salvo, aunque sabías que había causado daños astronómicos. Claudia miró la pantalla y se encontró en ese momento de puro instinto. Napoleón no tuvo la culpa, señorita Elena. Es un gato. Solo seguía su instinto. Y además no quería que se cortara con los fragmentos. La tragedia de $1 millón destruidos fue suficiente. No necesitábamos otra víctima. Esta respuesta reveló algo fundamental sobre el carácter de Claudia, que doña Elena había olvidado en medio del dolor y la ira por la pérdida económica. Era la misma persona que durante 8 años había mostrado cuidado y dedicación no solo a los enseres de la casa, sino a todo ser vivo que la habitaba. Era la misma persona que siempre preguntaba por la salud de su familia, que recordaba fechas importantes, que incluso trataba al gato de la familia con genuino cariño, incluso cuando había causado una pérdida millonaria. «Napoleón», dijo la señora Elena, mirando por la ventana de la oficina donde el gato dormía plácidamente en un rincón soleado del jardín. «Todo este tiempo pensé que eras el villano de la historia del $1 millón, cuando en realidad eras tú quien protegía la verdadera causa del accidente». La ironía de la situación era casi poética. Napoleón, el gato elegante y altivo que siempre parecía estar por encima de toda sospecha, había sido responsable de la destrucción de $1 millón. Pero Claudia, quien más sufrió las consecuencias financieras y emocionales, fue también la única a quien le importó su bienestar después de la tragedia. Doña Elena abrió un cajón de su oficina y sacó unos papeles que había preparado en los últimos días. Eran documentos relacionados con la demanda que estaba considerando contra Claudia, presupuestos para intentar reemplazar el inodoro, aunque era imposible, y consultas con abogados especializados en casos de alto valor. Todo parecía ahora obsceno a la luz de la verdad revelada por las cámaras. Me había preparado para una batalla legal de $1 millón, confesó doña Elena, rompiendo los papeles delante de Claudia. Estaba lista para demandarte, para cobrar hasta el último centavo de esa cantidad astronómica. Había consultado con abogados, peritos y especialistas en seguros. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Claudia vio cómo destruían los papeles con una mezcla de alivio y melancolía. El dolor puede hacer que la gente actúe de maneras que jamás imaginaron, dijo. Y cuando se trata de una suma como $1 millón, entiendo que estuvieras desesperada, pero eso no hace que lo que pasé sea menos doloroso. Para doña Elena, era importante comprender plenamente el impacto de sus acciones. Durante más de una semana, Claudia había vivido bajo la sombra de una acusación injusta que involucraba $1 millón. Había perdido el sueño, la tranquilidad y la confianza de sus vecinos. Se había enfrentado a la posibilidad real de perder su trabajo, de ser demandada por una cantidad que jamás podría pagar, de ver su reputación destruida en la comunidad donde había vivido durante años. «Quiero compensarte de alguna manera», dijo doña Elena. «Sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero necesito intentar reparar al menos parte del daño que causé. Y sé que esto va más allá del valor económico. Estamos hablando de confianza, dignidad y 8 años de relación que casi se destruyen». Claudia la miró con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza. «Lo que más deseo, señora Elena, no es dinero ni compensación material. Lo que quiero es que nuestra relación vuelva a basarse en la confianza. Pero no sé si eso sea posible después de todo lo que ha pasado, sobre todo en una situación tan grave». Esta fue quizás la consecuencia más trágica de toda la situación. El jarrón persa podría haber sido irreemplazable y haber valido $1 millón, pero la confianza rota entre dos personas que habían construido una relación de respeto mutuo durante 8 años fue aún más difícil de reparar.
Cuando se acusa a alguien de un delito que involucra tanto dinero, algunas heridas tardan mucho en sanar. Doña Elena se acercó a Claudia y, por primera vez desde que comenzó la crisis, la tocó con cariño, poniéndole la mano en el hombro. Claudia, quiero intentar reconstruir nuestra relación. Sé que no será fácil. Sé que necesitaré recuperar tu confianza después de una acusación tan grave, pero si me das una oportunidad, haré todo lo posible por reparar el daño que he causado. El momento estaba cargado de emoción. Allí estaban dos mujeres que habían pasado años compartiendo el mismo espacio, construyendo una rutina conjunta, fomentando un ambiente de armonía y respeto. Y todo eso se había visto destrozado por un accidente causado por un gato travieso y una reacción emocional exagerada ante la pérdida de $1 millón. Claudia reflexionó un buen rato antes de responder. Percibía la sinceridad de la petición de doña Elena, pero también sabía que algunas heridas tardan en sanar del todo, sobre todo cuando implican acusaciones tan graves. «Acepto sus disculpas, señora Helena», dijo finalmente. «Y quiero seguir trabajando aquí porque amo esta casa. Me encanta cuidarla y cuidar todos sus tesoros. Pero tomará tiempo que todo vuelva a ser como antes. La confianza debe reconstruirse poco a poco, día a día, sobre todo después de una situación tan grave». Doña Elena accedió, entendiendo que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero sentía la necesidad de hacer algo más, de mostrar públicamente que Claudia había sido perjudicada en un asunto tan grave. «Quiero que todos sepan la verdad», dijo doña Elena. «Todos los vecinos que conocieron las acusaciones también deben saber que usted ha sido completamente exonerado. No permitiré que su reputación siga manchada por mi error, especialmente en un asunto tan grave como este». Y así fue como salió a la luz la verdadera revelación de esta historia. No solo para Claudia y doña Elena, sino para toda la comunidad que presenció el desarrollo de este drama millonario. Las imágenes de la cámara de seguridad no solo demostraron la inocencia de Claudia, sino que revelaron algo aún más profundo sobre el carácter, la confianza y cómo juzgamos a las personas en tiempos de crisis, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. Han pasado 3 meses desde aquel día revelador en la oficina de doña Elena. 3 meses que transformaron no solo la relación entre Claudia y su jefe, sino que también cambiaron profundamente sus perspectivas sobre la confianza, el juicio y el perdón. 3 meses de reconstruir cuidadosamente una relación que había sido sacudida hasta sus cimientos por una acusación millonaria. Lo primero que hizo doña Elena tras descubrir la verdad fue cumplir su promesa de limpiar el nombre de Claudia en la comunidad. Habló personalmente con todos los vecinos que se enteraron de las acusaciones. Les explicó qué había pasado realmente con el jarrón de $1 millón y se disculpó por el malentendido que había causado. No fue tarea fácil para una persona orgullosa como ella, pero sintió que era su obligación moral reparar el daño que había causado a la reputación de Claudia en un asunto tan grave. El proceso de contar la verdadera historia a cada vecino fue humillante para doña Elena, pero también liberador. Tuvo que tragarse el orgullo y admitir que había cometido un grave error de juicio en una situación que involucraba tanto dinero. Tuvo que explicar lo de las cámaras de seguridad, cómo Napoleón tiró el jarrón de $1 millón, cómo Claudia había intentado proteger al gato de los fragmentos de la pieza más valiosa de la casa. Cada conversación fue única y reveladora. Doña Carmen, la vecina más cercana, escuchó todo con lágrimas en los ojos y luego abrazó a doña Elena, diciendo que todos cometemos errores cuando nos emocionamos, especialmente cuando se trata de una pérdida tan grande. $1 millón, murmuró. Cualquiera estaría desesperado con una pérdida así. El señor Juan, el vecino jubilado que siempre saludaba a Claudia en la calle, simplemente negó con la cabeza y dijo: «Sabía que esa chica no haría algo así,
Ni por $1.000.000. Siempre fue demasiado honesta para eso. Pero también hubo reacciones más duras. Doña Mercedes, que vivía a 3 casas de distancia, dijo con frialdad: «Elena, casi le destrozas la vida a una persona inocente por dinero. $1.000.000 es mucho, pero la dignidad de una persona vale más que eso. Eso no es algo que se olvide fácilmente». Sus palabras fueron como una bofetada, pero doña Elena sabía que se las merecía todas. Había aprendido a las malas que ninguna cantidad de dinero, ni siquiera $1.000.000, justifica destruir la vida de una persona inocente. El impacto de esta revelación en el barrio fue inmenso. Quienes habían visto a Claudia con recelo en los últimos meses, sobre todo tras enterarse de la cantidad de dinero involucrada, ahora la recibían en la calle con una mezcla de alivio y vergüenza. Algunos incluso confesaron que siempre habían tenido dudas sobre las acusaciones, pero que no se habían atrevido a expresar públicamente sus opiniones sobre un asunto tan grave. Claudia observó estos cambios con sentimientos encontrados. Por un lado, sintió alivio al ver restaurada su reputación en una situación tan grave. Por otro, le dolió darse cuenta de la rapidez con la que la gente había cambiado su opinión sobre ella. Si podían dudar de ella tan fácilmente basándose en rumores sobre $1.000.000, significaba que su imagen en la comunidad era más frágil de lo que creía. La primera vez que Claudia regresó a la tienda de comestibles del barrio tras revelarse la verdad fue una experiencia intensa. Doña Rosa, la dueña, corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Claudia, hija mía, qué terrible injusticia has sufrido, y encima con tanto dinero. Siempre supe que eras incapaz de hacer algo así, ni por $1.000.000. Pero Claudia recordaba con claridad cómo había cambiado el comportamiento de doña Rosa durante el período de las acusaciones. Los saludos se habían vuelto más fríos, las sonrisas más forzadas, sobre todo tras enterarse de la astronómica cantidad involucrada. Ahora, ante la verdad revelada, todos parecían haber olvidado convenientemente sus momentos de duda. «Doña Rosa», respondió Claudia con cortesía, «gracias por sus palabras. Fue un momento muy difícil para mí, sobre todo tratándose de una acusación tan grave. Me lo imagino, hija mía, $1.000.000, pero ya está todo aclarado, ¿verdad? Debes sentirte aliviada». Claudia estuvo de acuerdo, pero para sus adentros reflexionó sobre la facilidad con la que la gente olvida las veces que no apoyó a alguien necesitado. Fue una lección dolorosa sobre la naturaleza humana, pero también importante sobre quién merece realmente nuestra confianza cuando las cosas se ponen difíciles y hay mucho dinero en juego. En casa de doña Elena, el ambiente también había cambiado por completo. Su patrona se esforzaba por tratar a Claudia con un respeto y una amabilidad que rozaban la exageración, como si intentara compensar cada momento de desconfianza con dos de amabilidad. Claudia sabía que era su forma de lidiar con la culpa de haber acusado injustamente a alguien de un delito tan costoso, pero a veces se sentía incómoda con tanta atención. Había momentos en que doña Elena parecía andar con pies de plomo con Claudia, midiendo cada palabra, cada gesto, temerosa de decir o hacer algo que pudiera interpretarse como desconfianza. Era conmovedor ver su esfuerzo, pero también creaba una tensión artificial que ambas sentían. «Doña Elena», dijo Claudia una tarde, «no tiene por qué ser tan cuidadosa conmigo. Entiendo que intente compensar lo ocurrido, pero prefiero que nuestra relación sea natural, como antes de todo este lío con el jarrón del millonario». Doña Elena dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Claudia con una expresión de gratitud y alivio. «Claudia, gracias por decir eso. De verdad no sabía cómo reaccionar después de una situación tan grave. Tengo tanto miedo de cometer otro error, de volver a hacerte daño». «Vas a cometer errores.
respondió Claudia con una sonrisa triste. Y yo también. Somos seres humanos. Lo importante es que ahora sabemos que podemos hablar de estos errores en lugar de lanzar acusaciones directas, sobre todo en una situación tan grave. Napoleón, el verdadero causante de todo aquel desastre millonario, continuó con su vida felina, sin percatarse de que había sido el protagonista de un drama humano tan intenso y con tanto dinero. Doña Elena había tomado precauciones para evitar más accidentes, reorganizando algunos objetos más frágiles y colocándolos en lugares menos accesibles para el gato. Pero no podía seguir enfadada con él. Después de todo, había actuado por puro instinto, sin percatarse de que estaba destruyendo una fortuna. El comportamiento de doña Elena hacia Napoleón se volvió casi cómico. Lo observaba constantemente cada vez que se acercaba a objetos delicados, como si esperara que causara otro desastre millonario en cualquier momento. El gato, por su parte, parecía ajeno a toda la atención extra que recibía. «¿Sabes?», le dijo doña Elena a Claudia una tarde mientras veían a Napoleón dormir plácidamente en el porche. «No creo que se dé cuenta de que causó una destrucción millonaria. Para él era un día normal, explorando la casa como siempre». Claudia sonrió, una de las primeras sonrisas sinceras que había mostrado en esa casa desde el incidente. «Los gatos viven el presente», respondió. «No cargan con la culpa del pasado, ni se preocupan por las consecuencias futuras, ni siquiera cuando cuestan $1.000.000. Quizás tengamos algo que aprender de ellos». La observación de Claudia conmovió profundamente a Elena. Se dio cuenta de que durante ese periodo de crisis se había dejado llevar por emociones del pasado, la pérdida de su esposo, la importancia sentimental del jarrón, su astronómico valor económico, y por temores al futuro, la posibilidad de haber sido engañada, la necesidad de protección contra futuras traiciones. En el proceso había perdido de vista el presente y a la persona real que tenía ante sí. «Claudia», dijo doña Elena en una conversación que duró toda la tarde, «me di cuenta de que mi reacción a ese accidente tenía mucho más que ver conmigo que contigo. Estaba lidiando con viejos miedos, con traumas de pérdidas pasadas. Cuando vi ese jarrón de $1.000.000 roto, no solo vi un objeto destruido, vi todas las pérdidas que había sufrido en mi vida». Claudia escuchó pacientemente mientras doña Elena hablaba de la muerte de su esposo, de lo vulnerable y desprotegida que se había sentido tras perder a su compañero de toda la vida. El jarrón representaba no solo un recuerdo de él y una suma astronómica de dinero, sino también una sensación de seguridad, de que al menos algunas cosas valiosas podrían permanecer intactas en un mundo donde todo parecía frágil y efímero. «Cuando encontré el jarrón roto», continuó doña Elena, «fue como si todas esas pérdidas volvieran de golpe, y cuando supe que valía $1.000.000 que jamás podría recuperar, la desesperación fue aún mayor. Necesitaba a alguien a quien culpar, a alguien a quien responsabilizar por este dolor adicional. Tú estabas allí, así que te convertiste en el blanco de mi ira». Esta revelación ayudó a Claudia a comprender mejor la intensidad de la reacción de doña Elena. No justificaba la injusticia sufrida, pero explicaba cómo una persona normalmente racional podía haber actuado de forma tan irracional, sobre todo cuando había tanto dinero en juego. «Lo entiendo, señora Elena», respondió Claudia. «El dolor puede llevar a las personas a actuar de maneras que jamás imaginaron, sobre todo cuando hay tanto dinero de por medio. Pero eso no hace que lo que pasé sea menos doloroso. Hay momentos en que todavía me siento enojada, todavía traicionada por la forma en que dudó de mí en un asunto tan serio». La honestidad de Claudia fue crucial para su proceso de sanación. No fingía que todo estaba bien solo para mantener la paz. Reconocía sus heridas y al mismo tiempo demostraba su disposición a trabajar para sanarlas, incluso después de una acusación tan grave. Su relación se reconstruía poco a poco,
pero aún había momentos de tensión. En una ocasión, Claudia estaba limpiando la estantería restaurada cuando tiró una pequeña figura de porcelana. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ambas contemplaron la pieza intacta en el suelo y luego se miraron con expresiones que mezclaban miedo y alivio. «No se rompió», dijo Claudia, recogiendo la figura con cuidado, pero sus manos temblaban ligeramente. «No se rompió», repitió doña Elena, «y aunque se hubiera roto, no vale ni $1.000.000. Ambos rieron nerviosos, conscientes de cómo ese pequeño accidente había despertado en ellos recuerdos de su reciente trauma. Sus corazones se aceleraron por unos segundos, recordándoles que aún cargaban con las cicatrices de aquel momento difícil. Pero el hecho de que pudieran reírse juntos al respecto e incluso bromear sobre el costo demostraba que iban por buen camino. Estos momentos fueron importantes para la sanación de ambos. Demostraron que aún existían heridas sensibles, pero también que era posible superarlas con paciencia y comprensión mutua. Cada pequeño incidente que lograban resolver juntos fortalecía aún más su confianza. Doña Elena tomó una decisión que sorprendió a Claudia. Decidió reemplazar el sistema de cámaras de seguridad de la casa e instalar equipos aún más modernos con mejor calidad de imagen. Pero lo más importante, se aseguró de mostrarle a Claudia dónde estaban instaladas todas las cámaras y cómo funcionaban. «No quiero que te sientas vigilada», explicó Elena mientras le mostraba a Claudia cada cámara. «Pero si surge algún malentendido, cualquier situación confusa, sobre todo si se trata de objetos valiosos, sabremos exactamente dónde encontrar la verdad. Nunca más permitiremos que suposiciones y sospechas destruyan nuestra relación». Claudia entendió el gesto. No era desconfianza, sino una garantía de total transparencia entre ellas. Era la forma en que doña Elena demostraba que había aprendido la lección y que nunca más permitiría que sospechas infundadas dañaran su relación, sobre todo en un asunto financiero. «En realidad», dijo Claudia, «creo que estas cámaras pueden protegernos a ambos. Te protegen de que te dañen las cosas sin saber cómo, y a mí me protegen de que me acusen injustamente de accidentes que no causé, sobre todo cuando hay tanto dinero en juego». La instalación de las nuevas cámaras se convirtió casi en un ritual para renovar la confianza entre ellas. Doña Elena insistió en que Claudia estuviera presente durante todo el proceso, explicándole cómo acceder a las grabaciones si era necesario, e incluso entregándole una copia de las contraseñas del sistema. «Quiero que sepas que no hay secretos entre nosotras», dijo doña Elena. «Tienes acceso a la misma información que yo. Somos compañeras en esta casa, no enemigas, sobre todo después de todo lo que hemos pasado». Con el tiempo, Claudia también experimentó su propio proceso de crecimiento. Se dio cuenta de que, durante todos esos años de trabajo, había desarrollado una relación casi de dependencia emocional con respecto a la aprobación de doña Elena. El periodo de crisis la había obligado a encontrar fuerza en su interior, a valorar su propia integridad sin importar el reconocimiento de los demás, incluso cuando la acusaban de algo tan grave. Durante las noches difíciles de aquel periodo de acusaciones, Claudia descubrió una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. Aprendió a dormir tranquila sabiendo que decía la verdad, incluso cuando nadie le creía en un asunto tan costoso. Descubrió que su autoestima no dependía de la opinión de los demás, por muy importantes que fueran en su vida. «¿Sabe, señora Elena?», dijo Claudia en una conversación franca que tuvieron meses después, «por muy doloroso que fuera ese periodo, sobre todo al ser acusada de algo tan grave, creo que me enseñó algo importante sobre mí misma. Aprendí que puedo mantener mi dignidad incluso cuando dudan de mí en situaciones graves. Aprendí que mi integridad no depende del reconocimiento de los demás». Doña Elena asintió,
comprendiendo que Claudia había salido de aquella experiencia no solo exonerada, sino también más fuerte. Y aprendí que una reacción emocional nunca debe hacerme olvidar lo que sé sobre el carácter de una persona, respondió. 8 años de convivencia valen más que cualquier sospecha momentánea, incluso en una situación de tanto dinero. Aprendí que debo confiar en lo que sé de las personas, no en lo que temo que puedan ser. La historia se extendió más allá del vecindario. Otras trabajadoras domésticas de la zona se enteraron del caso y comenzaron a buscar a Claudia para hablar. Muchas habían vivido situaciones similares: acusaciones injustas, desconfianza de los empleadores, prejuicios de clase social, sobre todo cuando había dinero de por medio. Sin quererlo, Claudia se convirtió en un símbolo de resiliencia y dignidad para esta comunidad de trabajadoras. Rosa, una empleada doméstica que trabajaba a pocas calles de distancia, fue una de las primeras en buscar a Claudia. Había vivido una situación similar unos años antes, cuando la acusaron de robar una joya que luego se encontró en otra parte de la casa. Lo que más me impresiona de tu historia, dijo Rosa, es que nunca perdiste la compostura, nunca reaccionaste con ira, a pesar de haber sido agraviado en un asunto tan serio y de tanto dinero. Eso demuestra quién eres en realidad. Claudia reflexionó sobre esta observación. Era cierto que había mantenido la compostura durante el período difícil, pero no había sido fácil. Hubo momentos en que quiso gritar, momentos en que quiso rendirse, momentos en que la ira casi la consumía. Pero algo en su interior sabía que reaccionar agresivamente solo empeoraría su situación, especialmente con una acusación tan grave. Creo que mantuve la calma porque sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz, le explicó a Rosa. Y también porque perder el control no me ayudaría en una situación tan grave, solo confirmaría los prejuicios que algunos ya tenían sobre mí. Estas conversaciones con otras trabajadoras domésticas fueron reveladoras para Claudia. Se dio cuenta de que su experiencia no era única, que muchas mujeres en su profesión se enfrentaban a diario a situaciones de desconfianza y prejuicios, sobre todo cuando había dinero de por medio. Algunas contaban historias de empleadores que instalaban cámaras ocultas para vigilar sus movimientos. Otras hablaban de acusaciones basadas puramente en sospechas infundadas. Ana, una empleada doméstica que trabajaba en una casa de lujo al otro lado de la ciudad, dijo que la acusaron de robar dinero de un cajón. Incluso me revisaron el bolso, dijo indignada, como si fuera una ladrona común, sin siquiera investigar a fondo. Estas historias hicieron que Claudia se diera cuenta de que, a pesar del dolor que había soportado, había tenido suerte. Al menos, doña Elena había sido lo suficientemente honesta como para admitir su error cuando se supo la verdad, incluso en una situación tan desesperada. Muchos otros empleados no tuvieron tanta suerte y continuaron trabajando en entornos donde eran constantemente sospechosos y vigilados. La sabiduría de Claudia llamó la atención de otros miembros de la comunidad. Las empleadas domésticas que atravesaban situaciones difíciles con sus empleadores comenzaron a buscarla. No es que se considerara una consejera, pero su experiencia le había dado una perspectiva única sobre cómo manejar conflictos y malentendidos en el ámbito del trabajo doméstico, especialmente cuando se trata de valores elevados. Lo primero que siempre les digo a las mujeres que se acercan a ella, explicó Claudia, es que documenten todo, sobre todo si se trata de objetos valiosos. Anoten las conversaciones importantes, guarden los recibos, lleven un registro. Si alguna vez las acusan de algo, tendrán una forma de defenderse. Pero más importante que las estrategias prácticas, Claudia siempre enfatizó la importancia de mantener la dignidad. No importa cómo te traten, dijo, incluso en una situación seria que involucre dinero, sabes quién eres.
No dejes que la desconfianza de los demás debilite tu autoestima. Doña Elena también experimentó profundas transformaciones. La experiencia la hizo cuestionar muchos de sus prejuicios inconscientes y reacciones automáticas ante situaciones de crisis. Empezó a tratar no solo a Claudia, sino también a todos los profesionales que trabajaban en su hogar, con mayor respeto y consideración. El jardinero, que siempre había sido tratado con cariño, pero con distanciamiento, notó el cambio. Doña Elena es diferente, le comentó a Claudia. Más atenta, más interesada en cómo estoy. Pregunta por mi familia, me ofrece agua sin que yo se la pida. Aprendió algo importante, respondió Claudia. Aprendió que todos merecen respeto y consideración independientemente de su función y que no debemos sacar conclusiones precipitadas sobre nadie. Me di cuenta de que durante todos estos años, aunque te traté bien, seguía manteniendo cierta distancia por diferencias sociales, le confesó doña Elena a Claudia en una conversación sincera. Como si tu palabra automáticamente valiera menos que la mía en una situación seria. Como si fueras inherentemente menos confiable, simplemente por tu posición social. Esto es algo que necesito cambiar en mí. Esta autocrítica de Elena fue crucial para la sanación completa de su relación. Claudia vio que su jefe no solo se disculpaba por el incidente específico, sino que también reconocía patrones de comportamiento más profundos que habían contribuido a la crisis. Doña Elena, respondió Claudia, creo que mucha gente de su posición social actúa así sin darse cuenta, sobre todo cuando hay dinero de por medio. No es necesariamente malo, pero es un prejuicio tan arraigado en nuestra sociedad que parece natural. Lo importante es que usted lo ha reconocido y está trabajando para cambiarlo. La conversación duró horas, tocando temas que nunca antes habían tratado. Hablaron de las diferencias de clase, los prejuicios sociales y cómo la desigualdad económica puede afectar las relaciones, especialmente en situaciones que involucran grandes cantidades de dinero. Fue una conversación difícil, pero necesaria para construir una relación más honesta y equitativa. Doña Elena también decidió implementar cambios prácticos en su trato con los empleados. Estableció reuniones mensuales para escuchar sugerencias y quejas. Creó un pequeño fondo de emergencia para ayudar a los empleados con dificultades económicas y comenzó a conceder tiempo libre adicional siempre que fuera posible. No hago esto por culpa, le explicó a Claudia. Lo hago porque me di cuenta de que era lo correcto desde el principio. La experiencia que vivimos me abrió los ojos a muchas cosas, especialmente a cómo el dinero puede distorsionar nuestra percepción de las personas. 6 meses después del incidente, doña Elena tomó una decisión que sorprendió no solo a Claudia, sino a todo el vecindario. Organizó una pequeña fiesta en su casa, invitando a todos los vecinos que se habían enterado de las acusaciones contra Claudia. El objetivo era celebrar públicamente la amistad y la confianza que se había restablecido entre ellas. Quiero que todos vean que Claudia no es solo mi criada, anunció doña Elena durante la fiesta. Es alguien a quien quiero mucho, alguien en quien confío plenamente y que tiene mi respeto y admiración. Alguien que fue injustamente acusada en una situación muy grave y que se comportó con una dignidad que muchos de nosotros no tendríamos. Claudia se sintió conmovida por el gesto, pero también un poco avergonzada por tanta atención. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, sobre todo en un evento social de clase media alta. Pero se dio cuenta de la importancia simbólica de ese momento para doña Elena y toda la comunidad. Durante la fiesta, varias personas se acercaron a Claudia para hablar, no del incidente, sino de otros asuntos. Se dio cuenta de que sus vecinos la veían de otra manera, no solo como la criada de doña Elena, sino como una persona con su propia historia y personalidad, alguien que había enfrentado una situación difícil con dignidad.
Doña Mercedes, quien había sido una de las principales críticas de doña Elena durante la crisis, se acercó a Claudia al final de la fiesta. Claudia, le dijo, quería decirte que siempre admiré tu dignidad en esos momentos difíciles. Te comportaste mejor que muchas personas en tu situación, sobre todo ante una acusación tan grave. Gracias, señora Mercedes, respondió Claudia. Fue un momento difícil, pero creo que todos aprendimos algo. Sin duda aprendimos, coincidió la señora Mercedes. Sobre todo a no sacar conclusiones precipitadas y a la importancia de apoyar a las personas en momentos difíciles, incluso cuando hay mucho dinero en juego. Hoy, al recordar toda esta historia, me impresiona la capacidad humana de superar la adversidad. Claudia y doña Elena podrían haber permitido que ese incidente millonario destruyera por completo su relación. En cambio, aprovecharon la crisis para conocerse mejor y construir algo aún más sólido. El jarrón persa nunca fue reemplazado, ni podía serlo, era único en el mundo. Doña Elena decidió dejar ese espacio vacío en el estante como un recordatorio permanente de las lecciones aprendidas. No es un recordatorio de la pérdida de $1 millón, explicó, sino un recordatorio de que las personas son más importantes que las cosas, incluso las más valiosas, y que siempre debemos darles el beneficio de la duda, especialmente a quienes han demostrado su valía a lo largo de los años. Irónicamente, Napoleón parece haber desarrollado una relación especial con ese espacio vacío. Doña Elena a menudo lo encuentra sentado frente a la estantería, mirando fijamente el lugar donde solía estar el jarrón de $1 millón. A veces creo que sabe que causó una pérdida millonaria, le comenta a Claudia, como si estuviera reflexionando sobre sus actos. Claudia se ríe de los comentarios de doña Elena. Creo que le estás dando demasiado crédito, dice. Los gatos no sienten culpa como los humanos, ni siquiera cuando causan pérdidas millonarias. Probablemente solo le intriga saber por qué ese espacio está vacío. Pero ambos coinciden en que hay algo poético en la forma en que Napoleón parece estar vigilando el espacio que creó con sus travesuras felinas millonarias. Claudia sigue trabajando en la misma casa hasta el día de hoy. Su relación no ha vuelto a ser exactamente como antes. Sería imposible borrar por completo los recuerdos de ese periodo difícil que implicó una acusación tan grave. Pero, en cierto modo, se ha fortalecido aún más, gracias a una comprensión más profunda y madura de los defectos y las fortalezas de cada uno. Nuestra relación es más sincera ahora, observa Claudia. Antes, había cosas de las que nunca hablábamos, temas que evitábamos, sobre todo el dinero y la confianza. Ahora hablamos de todo, diferencias sociales, prejuicios, miedos, expectativas. Es más difícil en algunos aspectos, pero también es más real. Doña Elena coincide plenamente. Antes, idealizaba nuestra relación, admite. Pensaba que ser educada y pagar a tiempo era suficiente para que todo saliera perfecto. Ahora sé que las relaciones verdaderas requieren más esfuerzo, más honestidad, más vulnerabilidad, sobre todo después de una crisis tan grave. La verdad es que esta historia me hizo reflexionar mucho sobre cómo juzgamos a las personas, especialmente en tiempos de crisis financiera. ¿Con qué frecuencia permitimos que nuestras emociones nublen nuestro juicio cuando hay mucho dinero en juego? ¿Con qué frecuencia dudamos de quienes siempre nos han dado motivos para confiar en ellos? Solo porque estamos desesperados por encontrar a alguien a quien culpar por una gran pérdida. ¿Y con qué frecuencia tenemos la verdad justo delante de nosotros, pero no sabemos dónde buscar? También pienso en cómo reaccionamos cuando descubrimos que hemos cometido una grave injusticia contra alguien. Algunas personas se ponen a la defensiva intentando justificar sus errores incluso en una situación grave. Otras se hunden en una culpa paralizante que no ayuda a nadie.
Doña Elena eligió un tercer camino. Reconoció públicamente su error, se disculpó sinceramente y trabajó activamente para reparar el daño causado. Claudia también nos enseña mucho sobre cómo afrontar las graves injusticias. Podría haberse vuelto amargada, vengativa o haber perdido la fe en la bondad humana tras ser acusada de algo tan grave. En cambio, mantuvo su dignidad, luchó pacientemente por la verdad y cuando finalmente prevaleció la justicia, demostró capacidad de perdón sin olvidar las lecciones aprendidas. Lo más hermoso de todo esto es ver cómo dos personas lograron convertir una crisis millonaria en una oportunidad de crecimiento. Claudia descubrió su fuerza interior, su capacidad de mantener la dignidad, incluso bajo presión extrema. Doña Elena aprendió sobre sus propios prejuicios y la importancia de dar a las personas el beneficio de la duda, especialmente a quienes ya han demostrado su valía a lo largo de los años. Esta historia también nos recuerda la importancia de la tecnología en la búsqueda de la verdad. Las cámaras de seguridad que doña Elena mandó instalar para protegerse de los ladrones resultaron cruciales para revelar la verdad sobre un conflicto interno que involucraba tanto dinero. En nuestra era digital, es reconfortante saber que a veces la tecnología puede ser nuestra aliada en la lucha contra las injusticias, incluso las más costosas. Pero quizás la lección más importante de esta historia se refiere a la naturaleza de la confianza cuando hay dinero de por medio. La verdadera confianza no es ciega. Se construye con el tiempo mediante acciones constantes y un carácter demostrado. Cuando esa confianza se rompe por malentendidos o reacciones emocionales, especialmente en una situación financiera difícil, se puede reconstruir, pero requiere un trabajo honesto de ambas partes. La experiencia de Claudia y Elena nos demuestra que es posible superar las crisis de confianza, incluso cuando hay mucho dinero en juego, cuando existe una auténtica voluntad de crecimiento personal y comprensión mutua. No es fácil, no es rápido y deja cicatrices, pero es posible. Y lo más importante, nos enseña que ninguna cantidad de dinero, ni siquiera $1.000.000, vale más que la dignidad y la confianza entre las personas. Que antes de acusar a alguien de algo grave, especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero, debemos detenernos, respirar hondo y recordar lo que sabemos sobre su carácter. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez te han acusado injustamente de algo que no hiciste, especialmente de un asunto grave? ¿Cómo manejaste la presión de la desconfianza cuando había mucho en juego? O quizás fuiste tú quien hizo acusaciones precipitadas que luego descubriste que eran infundadas. ¿Cómo te sentiste al descubrir la verdad? ¿Pudiste disculparte y trabajar para reparar el daño causado? Deja tu opinión en los comentarios. Me encanta leer tus experiencias y reflexiones sobre las historias que comparto aquí. Tus propias experiencias enriquecen enormemente nuestra conversación y ayudan a otros que estén pasando por situaciones similares, especialmente cuando se trata de problemas financieros graves. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre la confianza, los prejuicios o el perdón, especialmente en situaciones de dinero, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Cada historia que cuento aquí es una oportunidad para aprender sobre la complejidad de la naturaleza humana. Te espera una historia increíble en el próximo video. Una historia que también te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la justicia y la verdad, sobre cómo las apariencias engañan y sobre cómo la realidad a veces es muy diferente de lo que imaginamos. Una historia que te conmoverá y te hará reflexionar sobre situaciones en las que el dinero puede distorsionar nuestra percepción de las personas. Haz clic aquí y acompáñame en otro viaje conmovedor que te llegará al corazón.
Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia sobre Claudia, Doña Elena y el jarrón persa de $1.000.000. Su atención y su tiempo son valiosos para mí y espero que esta narración haya valido cada minuto invertido. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad no siempre es evidente, sobre todo cuando hay mucho dinero en juego, pero siempre vale la pena buscarla.